Buenas tardes, iglesia, ¿cómo se encuentran? Bien, me alegra tenerlo el día de hoy en la iglesia. Quiero que abra su Biblia, es tan amable, en Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Nosotros hemos venido hablando, colocando como unos fundamentos, unas bases, para lo que ya este domingo yo le he anticipado desde hace ya un mes más o menos. Lo que este domingo vamos a hablar con respecto a algunas preguntas, por ejemplo, lo que puedo oír, lo que puedo ver, cómo me puedo vestir. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Pero para poder hacer eso, usted necesita entender la ley. Si usted no entiende la ley, si usted no entiende los principios de por qué hacemos lo que hacemos, pues le va a quedar un poco imposible entender por qué tenemos que hacer lo que debemos hacer. Y bueno, esta noche he titulado la enseñanza La naturaleza de la bendición, por una sencilla razón. Porque un argumento adicional para que tú hagas caso a lo que dice la ley es que tú vas a ser bendecido. El domingo pasado nosotros hablamos acerca de libres de la ley, ¿sí? Dejamos en claro que nosotros no estamos obligados a cumplir la ley como para ganar algo, para demostrar algo, no, sino que nosotros cumplimos la ley porque eso es nuestra naturaleza y eso hace parte ahora de nosotros, de tal manera que la santidad es un reflejo natural de nuestra condición. Así que si hay una persona que no es santa, pues nosotros no debemos decirle no solamente que no es santa, sino que probablemente es que no sea cristiana. Así de sencillo, porque una persona que ha nacido de nuevo, pues aprende a vivir en santidad. No hay otra manera. No estoy hablando de las caídas que pueda tener, sino que estoy hablando de un progreso constante en su vida. Ahora, si nosotros entendemos entonces que la ley no debo cumplirla para ganar algo, pero que sí es necesaria prestarle atención porque refleja mi naturaleza y lo que yo soy, necesitamos entender entonces cómo es que yo soy bendecido al cumplir la ley. Pero para eso me propongo esta noche es que tú entiendas la naturaleza de la bendición, es decir, ¿qué es la bendición? Hace un tiempo, yo recuerdo, eso fue el año pasado, creo, hablamos aquí un día miércoles precisamente acerca de la bendición y dejamos en claro que la bendición no se enfoca principalmente en las cosas materiales, porque a veces pensamos que la bendición solamente es cuando hay algo que material, y entonces la gente que no tiene dinero dice que no es bendecida, cuando sí es bendecida porque Cristo cambió su vida, Cristo está en su corazón y esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así que nosotros cuando vemos el Nuevo Testamento entendemos que la bendición se enfoca principalmente en esto, pero no quiere decir que no abarque tampoco las cosas materiales. Ahora, hoy estaba en un discipulado que tenemos y alguien me hacía una pregunta frente a las elecciones. Me decía, pero si yo vi que muchos cristianos oraban para que no quedara presidente tal, y resulta que quedó presidente el que oraban por el que no quedara, y entonces ¿qué? Decían así, y entonces ¿qué pasó con esas oraciones? Es que Dios no escucha las oraciones. Y yo le explicaba y le decía, mire, eso que pasó es lo mismo que sucede con la bendición. Porque el concepto que nosotros tenemos de oración es simplemente que yo clamo a Dios y ya Él hace todo. Y le daba yo un ejemplo. Es como si su hijo ora a Dios, Dios ayúdame a pasar el año, pero él no va al colegio, no hace las tareas, no presta atención. Cuando va al colegio, si es que va, se escapa de la clase, anda evadiendo clase, capando clase, como decimos acá en nuestro país. ¿Y usted cree que Dios va a escuchar la oración de esa persona? Pero así ora fervientemente y ay, Señor, ayúdame. No interesa, ¿por qué? Porque la bendición, así como la oración, debe ir acompañada de una acción. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender de la bendición. Y es lo que quiero que esta noche nosotros aprendamos. Así que vamos a leer la escritura y vamos a prestarle atención al versículo 1. Vamos a leer varios versículos hasta el versículo 14 de Deuteronomio capítulo 28, y este es ahí el capítulo 28 y el capítulo 29 son las bendiciones de obedecer
y luego vienen las bendiciones de desobedecer, que ya nadie llama bendiciones, sino las maldiciones por desobedecer. Y quiero que le preste mucha atención porque es importante. Dice así la escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu diestre, de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Señor, háblanos esta tarde. Que tu palabra sea clara a nuestra mente y nuestros corazones sean confrontados, Señor de los cielos, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, usted puede leer esos versículos y uno se emociona con todo lo que dice ahí. Bueno, aunque el lenguaje es un poco antiguo y muy arcaico y además agropecuario, pues no, de todos modos no deja de ser pues muy chévere. Que Dios traiga bendición sobre todo, y ahí habla de ovejas, de vacas. Usted tiene que pensar es en el negocio que tiene, y todo esto es lo que anhelamos, ¿cierto que sí? Es lo que usted y yo deseamos que venga sobre nuestra vida. Pero ¿cómo es que se hace realidad esta bendición de Dios en nosotros? ¿Cómo es que tú puedes hacer que estos 14 versículos que están ahí en Deuteronomio 28 se hagan realidad en tu vida? ¿Qué tienes que hacer para que sea eso real? Y planteo la pregunta desde otro ángulo. ¿Estas bendiciones están dadas solamente para un grupo pequeño o para todos los hijos de Dios? Y si es para todos los hijos de Dios, ¿tú lo estás experimentando? Y si es así, es evidente que está creciendo esto en mí, estoy sobreabundando, aleluya. Sí, es así. Y si no es así, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, creo que es un problema con el concepto de la bendición. Entonces vamos a mirar 3 cosas con el concepto de la bendición. Vamos a mirar su origen, vamos a mirar su condición, no, sino su definición, y finalmente vamos a mirar su condición con respecto a la bendición. Y mire lo que dice el versículo 1 y 2 del versículo del capítulo 28, y dice, y vamos a entender la primera parte. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y preste atención a esas 2 palabras: para guardar y poner por obra. Nosotros necesitamos entender en primera instancia que cuando hablamos del origen de la bendición, tenemos que preguntarnos: ¿quién da la bendición? Y la respuesta para todos nosotros es
clara. Inclusive para el que no es creyente es clara la respuesta. ¿De dónde vienen todas las cosas que son buenas? De Dios. Usted no puede pensar nada bueno sin que eso lo remita ¿a quién? A Dios. Es más, la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? De Dios, del Padre de las luces, que hizo todas las cosas con bondad. Dios es el que ha hecho todas las cosas bien, buenas. Él no hizo absolutamente nada malo. Cuando tú piensas en bendición, necesitas pensar que ella proviene ¿de dónde? De Dios. Ahora, como proviene de Dios, es su amor el que permite que sus bendiciones se prodiguen sobre nosotros. No solamente es que Dios es el que hace todo bueno, es que su amor es el que permite que eso se dé en nosotros. Y necesitamos pensar un poco más profundo en esto. ¿Su amor para quiénes? Para sus hijos. Y su misericordia para quienes no son sus hijos. Eso tienes que tenerlo tú muy claro. Su amor para ti, tú que eres un hijo, Dios da bendiciones. ¿Por qué? Porque te ama. Entonces provee, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Da para ti provisión, etcétera. Pero para los que no son cristianos, aún también para ellos hay bendición. Pero el fruto de ella se llama el origen de ella es la misericordia de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Por lo tanto, las bendiciones de Dios no solamente abarcan a los creyentes, sino que también a los no creyentes. Pero para ellos se llama misericordia, para nosotros se llama ¿qué? Amor. Aunque también en una instancia podemos pensar que es misericordia, porque ¿qué merecemos nosotros de Dios? Pues nada. Pero es amor lo que nosotros experimentamos de nuestro Señor. Ahora, al provenir de Dios la bendición, nosotros tenemos que entender que es integral, es decir, abarca todo. Si usted se fija en ese pasaje que nosotros leímos, nos damos cuenta que implica la familia. Bendito será tu vientre, el fruto de tu vientre. Está hablando de una familia grande, una familia que tiene hijos, que crece. Dice, bendito será el fruto de tus ovejas, de tu ganado. Está hablando de prosperidad en la finca, bueno, en la empresa. Bendito serás en tu entrada y tu salir. Todo lo que se emprenda será bendecido. Dice, serás cabeza y no serás cola. Está abarcando absolutamente ¿qué? Todas las áreas de la vida del pueblo de Israel. Por lo tanto, la bendición de Dios abarca todo. No abarca solo un aspecto, sino que abarca absolutamente todo. Dios no se ha ocupado solamente del área espiritual. Como decíamos hace un tiempo, que las bendiciones de Dios principalmente se enfocan en la parte espiritual, ahora para nosotros. Pero no, Dios no se ha olvidado de tu economía. Por eso el Señor Jesús recomendó a sus discípulos en el Padre Nuestro, ¿sí? En su oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque Él mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, dijo que tenemos que orar ¿por qué? Por el pan. Porque eso es algo necesario, ¿sí? Es fundamental. Y Dios se ocupa de todas estas cosas. La bendición entonces es una totalidad, es algo completo. Entonces tú vas entendiendo que cuando nosotros hablamos de la bendición, ¿proviene de dónde? De Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios nos bendice? ¿Cómo es que Dios lo hace? Quiero que te fijes, en segundo lugar, en su definición. ¿Qué es la bendición? Si pudiera preguntarle a usted ¿qué es la bendición? Alguno dirá la bendición de Dios es tener una buena familia en Cristo. O como dice Lemuel, ni mucho, no sea que me envanezca, ni muy poquito, no sea que reniegue, sino lo suficiente para vivir. Eso es la bendición de Dios. Alguien podrá decir eso, pero déjeme darle una definición de Dios que sé que usted probablemente no ha pensado. Es obedecer a Dios. Por eso hace un momento le mencioné que prestar atención a dos palabras en este pasaje. Si oyeres atentamente, y ese oír atentamente la voz de Jehová implica prestar atención, entender, ¿sí? Oír atentamente, bueno, estoy aquí atento, pero ahí no se queda, dice para guardar y poner por obra. Y ese guardar y poner por obra implica que
tú no solamente escuchas, no solamente entiendes, sino que haces que tu corazón se aplique a eso y lo llevas a la práctica en tu vida. Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Obedecer a Él, obedecerle a Él. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que tu vida tenga bendición? Obedécele a Él y vas a ver la bendición de Dios. Normalmente nosotros consideramos la bendición como algo milagroso. ¿Sabe qué pensamos de la bendición? Como, ¿recuerdas ese milagro que el Señor Jesús hizo cuando estaba llamando a Pedro? Pedro pasó toda la noche pescando y no sacó nada. Y de repente el Señor Jesús al otro día le dice: tire la red allá. Pedro como que no quiere, va a regañadientes, pero lo hace. ¿Y qué pasa? Un milagro. Y nosotros pensamos la bendición así. Es decir, eso es una mentalidad de lotería. Yo solamente necesito comprar el billete con el número perfecto y se me arreglan todos los problemas. Y hay muchos cristianos que piensan de esa manera, que la bendición es así. Entonces ellos dicen: yo tengo que orar mucho para que me llegue la bendición de Dios. Y bueno, y está bien que usted ore. No lo quiero desanimar a que tenga una vida de oración, pero déjeme decirle que así no funciona la oración, la bendición. Dios no bendice de manera general a todos de esa manera. Puede que sí haga un milagro como lo hizo con Pedro. Puede, hermano, que usted sea bendecido y de repente un día está durmiendo y se le rompió una teja y usted fue a mirar y hay una maleta con un poco de plata y usted, uy, ¿qué pasó? Puede que sea así. Si le pasa eso, hágame el favor, comparte con nosotros. Pero la mayoría no le va a pasar eso. A la mayoría no nos va a suceder que seamos bendecidos de esa manera, porque esa mentalidad de lotería no es la que Dios quiere formar en ti. No, Él quiere enseñarte a obedecer para bendecirte. Por eso la bendición en realidad es obediencia. Cuando te preguntan a ti: ¿y qué es ser bendecido? Es obedecer ¿a quién? A Dios. Tú tienes que pensarlo de esa manera. Ahora déjame explicarte cómo es que funciona esto. Uno, la bendición de Dios está sujeta a nuestra obediencia a Él. En primer lugar, porque cuando tú le obedeces a Dios, lo complaces. Y eso es como que usted es papá, ¿cierto? Y cuando usted tiene un hijo que es obediente: hijo, haz esto. Y que usted no tiene que repetírselo 20 veces, sino: hijo, haz esto. Sí, mamá, ya voy. Y lo hace perfecto. Y usted, uy, ¿qué pasó? Y al otro día: hijo, ve y sacas esto. Mamá, ya lo hice. Y usted después se dijo: mamá, ¿será que usted me regala esto? Claro, amigo, ¿qué más quiere? Usted no le niega nada porque dice: este muchacho o esta señorita es, pero complacencia. Usted hace lo mismo de no dar la bendición cuando su hijo vaya a la loza. Y después de una pelea va y la lava. Y después: mamá, ¿será que me compra? Usted dice: no le voy a dar porque es que usted lo dice así, no se lo ha ganado. Bueno, nosotros no nos tenemos que ganar la bendición de Dios porque su amor es el que nos las da. Pero cuando lo obedecemos, sí lo complacemos. Y Dios está más dispuesto a moverse en favor nuestro. ¿Me está escuchando? Esto es muy importante. Usted tiene que reflexionar en este punto frente a lo que venimos hablando. Si la bendición viene de Dios y la bendición es obedecerle a Dios, y yo cuando obedezco lo complazco y Dios es movido a bendecirme, si no soy bendecido, ¿por qué será? Porque usted es muy muérgano. Entonces usted mira a su hijo. Usted cuando mira a su hijo que levanta los hombros o que se va refunfuñando, usted va a decir: así igualito soy yo con Dios. Pues de razón, ay Señor, igualito. Es verdad. Así es. Mire, eso puede sonar gracioso, pero es la verdad. Dios, cuando está complacido, pues, ¿qué le dijo a Salomón? Recuerda que dijo Salomón. Salomón le dijo a Dios: bueno, pídeme, ¿qué quieres que haga? Y Salomón, Dios, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero hagamos aquí, me va a pedir plata, me va a pedir que acabe con todos sus enemigos. No, le dijo: dame sabiduría para administrar este pueblo. Y Dios se complació tanto que le dijo: como me pidió eso, sabe que le va a dar la plata y todo, tranquilo. Complacer. Si usted complace a Dios, Dios hasta lo que no le ha pedido. ¿Qué dice Mateo 7? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, complácelo a Él, buscándolo primero a Él. Y lo demás, ¿qué pasará? Vendrá. ¿Por qué? Primero
Dios me bendice cuando yo lo obedezco porque lo complazco. Así que Él es movido a bendecirme, pero también por el diseño de su ley, el diseño de la palabra de Dios. La ley, quiero que entiendas esto, bendice a quienes siguen sus preceptos. Finalmente ese es el fin de la ley. Ahora, quiero aclararle algo. Nosotros cuando vamos a Pablo entendemos que la letra mata, el espíritu vivifica, dice ahí. Y él está entendiendo, hablando en contra de esa gente que cumple la ley para ganarse la salvación. Pablo dice que el amor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque él está preocupado de gente que es muy legalista, que se volvió extremista en cumplir la ley. Pero en Romanos capítulo 7, él dice que el mandamiento es bueno, santo y justo. También en Gálatas, él dice que la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo. Pero la ley fue diseñada para bendecirte. Cuando tú lees toda la ley, no más este versículo que estamos leyendo, ahí el versículo 1 y el versículo 2 dice, volvámoslo a leer nuevamente, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, si yo guardo la ley, seré bendecido. La naturaleza de la ley no es matar, no es destruir, sino es que bendecir. El que cumple la ley será bendito. El problema, y ya lo hablamos el día domingo, es que nosotros en nuestra fuerza no podemos cumplir la ley, vamos a fracasar. Por eso necesitamos ¿a quién? A Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, que sí es el que cambia nuestra naturaleza, y ahora sí estamos en posibilidad de cumplir la ley. Pero Dios diseñó la ley para bendecir a su pueblo, para que las cosas a ellos les fueran bien, correctamente. Entonces, fíjate, yo complazco a Dios, la bendición viene. Y si yo obedezco la ley, la misma ley está diseñada para bendecirme. Es como cuando hay un remedio, ¿no? Generalmente los remedios a veces no son tan agradables de tomarse, pero su beneficio pasa por encima del sabor que pueda tener. Y entonces usted sabe, yo me tomo esto que puede que en el momento no sea tan agradable, pero finalmente va a traer un beneficio. ¿Para qué? La ley es exactamente lo mismo. Puede que en un instante sea dura, puede que en un instante no te permita disfrutar o deleitarte como tú desearías, pero su fin es ¿qué? Bendecirte. Hoy entonces me hacían una pregunta también acerca de los diezmos. Me decían allá en el discipulado que estoy, me decían en el GT que estoy, es un GT pequeño, pero ahí estamos en ese GT. Me decían, ¿y por qué hay que dar los diezmos? Porque yo doy ofrendas, porque es lo que uno quiere, pero eso diezmo, me decían así. Entonces yo le decía y le explicaba a la persona, mira, es que eso es un principio que aparece en la ley, ¿sí? Entonces dice el Levítico, Números, Deuteronomio mismo dice que las primicias y los diezmos de todas tus cosechas las traerás ¿a dónde? A Dios. Ahí se habla de eso. Entonces yo le decía, es un principio que si tú decides obedecer, finalmente traerá bendición para tu vida. Y yo le daba 2 ejemplos a esta persona. Le decía, en primer lugar te va a bendecir porque nadie puede servir a las riquezas y a Dios. O Dios o las riquezas, pero no se pueden servir a las dos. Cuando tú das tu diezmo, tú estás rompiendo de tu corazón ese amor al dinero, porque no es fácil que usted haga las cuentas de su salario, digamos el salario mínimo, que creo que es 1.200.000, ¿sí? 1.200.000, usted, 1.200.000 y menos 120.000 pesos, ¿cómo así? Me quedo con ¿cuánto? No, espérese un momentico, yo cómo voy a dar toda esa plata con 1.080.000. No, y usted empieza a pensar, ¿y en qué se lo van a gastar? No, y ese pastor, y yo lo vi estrenando el domingo. No, eso mejor dicho. Y entonces lo que está manifestando eso es el amor que hay en tu corazón frente a ¿qué? Al dinero. Y Dios quiere que tú no ames al dinero, sino que lo ames ¿a quién? Pero tú, si cumples ese principio, eres bendecido en eso. En segundo lugar, para poder dar un diezmo, usted necesita saber administrar su plata. Porque usted no va a poder vivir como vive normalmente si tiene que ajustar sus gastos no al 100% sino al 90%. Yo trabajo por 1.200.000, pero vivo con 1.080.000.
Usted tiene que aprender a que administrar poco a poco, y entonces no me puedo gastar porque primero el diezmo. Y usted aprende a colocar primero a Dios y los milagros vienen. Que Dios, cuando usted no tiene, le alcanzó, pero usted fue fiel en dar su diezmo, pues Dios hace, se le multiplica. Pero así es que funciona ese principio. Y cuando eso se mantiene a lo largo de la vida, es cuando tú eres bendecido. Así es como funciona. La ley está diseñada ¿para qué? Para bendecirte. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, di un ejemplo con los diezmos, pero te voy a dar un ejemplo adicional. Piense un momentico en las cosechas. Al pueblo de Israel se le habló se le dio varios principios para las cosechas. Por ejemplo, se le dijo: usted no puede mezclar semillas, no mezclen semillas. Y no pensaba este principio. Y Dios de alguna manera estaba como que tratando de guardar tanto esta hibridación que se da y todas estas cosas en un momento, y está diciendo: no, van a mantener la semilla de esto con esto y ya, solo una semilla, no mezclen las semillas. Es un principio agrícola. Después dice otro principio agrícola, que la tierra tiene que descansar cada 7 años. Usted trabaja 6 años y el séptimo, ¿qué hace? No trabaja. Y la Biblia es clara: no es para que usted descanse, es para que la tierra descanse. Y a los 50 años la tierra debía descansar 3 años seguidos. El año 49, el año del jubileo, y el siguiente año también descansaba. Eso era mucho tiempo, porque la tierra necesitaba ¿qué? Recuperarse. Otro principio que aparece en la ley era que usted, si utilizaba un animal, un buey, para ¿cómo se llama esto? Para surcar la tierra, para rotularla, usted debía no colocarle bozal al animal, sino que debía dejarlo que comer cuando él quisiera, porque está trabajando, pues que coma cuando le plazca, porque él está trabajando. Y si contrata empleados, usted debe pagarles el salario el día, el salario justo, y además en el día, no debe retrasarlo, porque ellos viven por ese salario. Esos son principios agrícolas que tú encuentras en la ley. ¿Cuál era la consecuencia de hacer esto? Si el pueblo se hubiera comprometido o un agricultor hacía esto, pues cosechas abundantes, cosechas excelentes, bendición, la lluvia, que ya no la controla el ser humano, la enviaría ¿quién? Dios, y haría que esas cosechas germinaran tremendamente, pero no terminaba ahí. Después de cuando estaba la cosecha, el tiempo de la siega, tenía que seguir otros principios. Primero, recoger todo, apartar la primicia o el diezmo. Y el diezmo, eso había que hacerlo. 2, no podía rebuscar todo, es decir, había una ley en Israel, eso me parece muy interesante. Entonces este es el terreno y usted tiene aquí sembrado trigo, bueno, y usted coge y recoge para acá, recoge todo y se devuelve y recoge todo para que no le quede absolutamente nada ahí. No, la Biblia dice: lo va a recoger una vez, y si se le quedó algo allá, déjelo, porque eso es para la gente pobre. Déjelo. Y si tiene un viñedo y se le quedaron racimos, déjelos. Eso es para la gente ¿qué? Pobre. Ese es otro principio que hay en la Biblia. Todos estos principios tenía que observarlos entonces el agricultor. ¿Cuál era la consecuencia? Bendición. ¿Se está fijando usted que no es algo como la lotería? Que usted se acostó a dormir, pues yo eché unos frijoles allá, Señor, y a ver, tú bendíceme. No, espere, eso, hay un trabajo. Es una persona que no es perezosa, como dice el libro de Proverbios. El perezoso ve el cielo y dice: va a llover. No, hoy no trabajemos porque está lloviendo, no hagamos. El perezoso ve que el trabajo está muy complicado y dice: no, esto está muy pesado, hagamos otra cosa. No, la Biblia dice: ¿has visto hombre solícito y diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. La ley nos enseña principios de trabajo que si tú los aplicas y los obedeces, ¿qué va a pasar en tu vida? Bendición. Amén. Entonces usted que tiene un negocio, que ora porque haya bendición de Dios, ¿qué tiene que hacer? Dígame, ¿qué tiene que hacer? Si ya entendió el mensaje, ¿qué tiene que hacer? Pues orar, claro. Pero hágame el favor, trabaje, levántese temprano, no sea flojo, sea limpio,
Entregue un buen producto. Atienda bien, si es una vaina de atender gente. Si usted es un constructor, haga las cosas que queden perfectas, que cuando lo vayan a mirar, esto quedó bien, ¿quién hizo esta vaina? De lo contrario, si usted no es así, si no es una persona mediocre, pues créame que va a orar harto, pero así no se da la bendición de Dios. Así no funciona. Y eso quiero que tú lo tengas claro en esta noche. Ahora, en tercer lugar, quiero que usted se fije en la condición. Hablamos del origen, hablamos de la definición y en tercer lugar miremos la condición. Requiere perseverancia. No vas a ser bendecido si te esfuerzas solo hoy. Dígame a eso. Usted no va a ser bendecido si solo ora una semana. Usted va a ser bendecido si persevera. Amén. Mire, padres, la bendición implica la familia. ¿Cómo tú vas a ver bendición en tus hijos? Cuando desde pequeño empiezas a instruirlo en la verdad de Dios, en los principios de Dios, cuando le enseñas a respetar las cosas que se deben respetar, cuando le enseñas que la palabra de Dios es lo que debe guiar su corazón. ¿Cuánto se demora eso? ¿Vacaciones recreativas? Ay, que lo enseñen en nueva generación. No, eso es un proceso que se le va a demorar, hermano, 10, 20 años por ahí. Y usted tiene que hacerlo ¿cuándo? Dice Deuteronomio. Y las atarás en tu frente, en tu ropa, en los dinteles de sus puertas, y hablarás de ella todo el día cuando vayas por el camino, y se las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. ¿En qué momento? En todo tiempo. Si usted es juicioso, usted va a ver cómo Dios va a respaldar ese trabajo que usted está haciendo con ellos, y en unos años, cuando él esté adolescente, crecidito, la palabra de Dios que usted ha sembrado en él, que ha sido constante, va a dar un fruto. Dios puede cambiar ese corazón y usted va a ver una persona que conoce a Cristo, porque usted ha sido ¿qué? Persistente. Usted no puede pensar, papá, que Dios lo va a bendecir con sus hijos si solamente lo hace el día domingo. Cambia la iglesia ya que le enseñen en nueva generación los profesores de allá las historias de la Biblia, pero el resto de semana usted en la casa está con las series de Netflix, con las series de Disney, con las series de Prime Video, de Amazon Prime Video y todas películas, pero usted no le enseña lo que debe enseñarle. No puede esperar buenos resultados si usted no siembra así. No puede esperar la bendición de Dios en ese sentido. Amén. Necesita perseverar. Ay, es que Dios quiero que me bendiga en mi trabajo. Pues deje de andar renunciando de su trabajo. Deje de pelear con su jefe. Obedezca, hágalo bien, aprenda a administrar y va a ver cómo a lo largo de los años Dios ¿qué va a hacer? Lo va a bendecir. Y claro, Dios puede hacer un milagro, que le caiga esa maleta de plata. Pero si no, usted está caminando bajo los principios de Dios. Amén. Y quien camina bajo los principios de Dios es bendecido. ¿Sí lo estás comprendiendo? Así es que funciona la bendición. Tú necesitas entonces entender que necesito obedecer a Dios, perseverar, porque esa es la forma en que Dios me va a bendecir. Es tanto el poder de la bendición que aún la gente que no es creyente es bendecida por Dios, se aplica los principios de la palabra. ¿Sabe? En la iglesia de Yopal, Casanare, había un hombre, y ese fue alcalde de Yopal, y el hombre cada mes mandaba un diezmo a la iglesia, pero a todas las iglesias cristianas, ¿no? Mandaba uno a la iglesia Cruzada Cristiana, después a la otra, y así la ronda. Y el diezmo de él no era poquito, porque él tenía una empresa por allá, yo no sé. Tenía un apodo, pero bueno, vendía ropa interior, entonces le decían John Calzones, porque vendía ropa interior. Ese era el apodo que tenía. Pero él mensualmente daba su diezmo a las iglesias cristianas. ¿Sabe qué estaba haciendo él?
siguiendo un principio bíblico, dar el diezmo. Y ese hombre no era cristiano. ¿Sabe qué es lo peor? Que esa persona se está perdiendo las riquezas de la bendición, porque la bendición no solamente se enfoca en lo terrenal, sino que te forma para lo eterno. Porque cuando tú te decides a obedecer a Dios, ¿qué es lo que se está formando? Tu carácter. Cuando tú te decides a perseverar, ¿qué es lo que se está formando? Tu espíritu. Eso es, esa es la manera. Entonces él entendía ese principio, él entendía: yo doy el diezmo y Dios me va a bendecir, y él lo hacía. Aquí en nuestra iglesia hay gente que no es cristiana y da sus diezmos, y uno dice: ¿y por qué los da? Porque ellos saben, Dios bendice. Ellos saben eso, porque ellos están practicando un ¿qué? Un principio. Mire, esto es un paréntesis que voy a hacer, que creo que hay que educar la iglesia en ese sentido. La Biblia dice: el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. ¿Usted se ha visto esas propagandas en YouTube que dicen: ¿qué haces ahí trabajando, esclavo? Gana $200, no sé qué, solo por teclear algo en Facebook. Bueno, ver un video. Había una vaina de Kawaii, que si usted se pone a ver videos en Kawaii se gana un poco de plata. Hay gente así. Y sabe, hay gente que tiene mentalidad de lotería y dice: eso es lo que yo necesito, ya no voy a ser esclavo. Ya Robert Kiyosaki dice que yo tengo que poner a trabajar la plata para mí, así que no voy a ser esclavo de nadie. Y se ponen en eso. Ese no es el principio bíblico. ¿Sabes cuál es el principio bíblico para enriquecerse? Su hermano. Sáquese callos acá, aprenda a administrar, y después de 20, 30 años juiciosito va a tener dinero. Eso no es así como a la noche, a la mañana. Ese es el principio bíblico. Y aunque parezca que es real, que le diga: pero es que sí, mire, yo llevé 100,000 y saqué 300,000, es que eso es tremendo. Aunque le digan así, usted debe decir: ese no es el principio bíblico, porque el principio bíblico dice: el que ahorra poco a poco se enriquece. Y si tú sigues ese principio, estás en la bendición ¿de quién? De Dios. Esa es la manera en que nosotros los cristianos debemos vivir. ¿Por qué yo le enseño todo esto? Porque ahora, el domingo, vamos a hablar de qué debe usted escuchar y qué debe usted ver. Y le tengo que decir: usted es libre de ver lo que quiera, pero si usted sigue el principio bíblico, va a andar en la bendición de Dios. Amén. Luego vamos a hablar de qué ropa usted se puede o no se puede poner. Usted puede ponerse lo que le dé la gana, pero si sigues los principios de Dios, andarás en la bendición ¿de quién? De Dios. Luego vamos a hablar de otra serie de cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer, y tú tendrás que entender: ok, esto pues puede que no me mande al infierno. Si veo una película de terror, puede que no me vaya al infierno por verla, pero no estás andando en la bendición de Dios. Amén. Porque solamente si obedeces los principios de Dios es que vas a ser bendecido. Póngase en pie, por favor. Yo espero haber sido claro esta noche. Algo muy sencillo, pero espero haber sido claro. La bendición tiene un origen, es de Dios. La bendición tiene una definición: obedecerlo a Él. Y la bendición tiene una condición: tengo que perseverar. Así que si yo aplico el principio bíblico, ¿Dios qué va a hacer? Me va a bendecir. Al final, Dios me va a bendecir. Rapidito, puede que sí, pero sé que al final yo seré bendecido, porque se está formando mi carácter. Y Dios está más interesado en formar mi carácter que en llenarme de plata o esas cosas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que tú has hecho ha sido para nuestro bien. Perdónanos por las veces que nosotros somos desobedientes y no andamos en tus principios, y aún así queremos la bendición. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, precisamente esto, que todo lo que está en tu palabra es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Así que podamos nosotros aplicar nuestra mente y nuestro corazón a entender tu palabra y a vivirla. Por favor, Señor, que seamos personas que entendemos que la bendición es una vida de obediencia. Por favor, que podamos entender esto, Señor de los cielos. Te lo pedimos, te lo pido. Y aún así oro y oramos para que tú seas propicio a nosotros,
Y bendigas, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestros trabajos, Padre Celestial. Pero que seamos personas de carácter firme y constante para perseverar, te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.